presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. ¿Cómo monitorean realmente sus procesos de calidad? Es necesario pedir la ayuda de algunas compañías petroleras. ¿Cómo tratar los intereses que se están cobrando de...? El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo, Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. Hola, ¿qué tal amigos del Financiero Online? Bienvenidos. Estamos en un episodio más de Arena Financiera. Nos acompañan Felipe Sánchez, mi amigo Esteban Rojas. Hoy vamos a hablar de un tema que a todo México le preocupa. Todo el mundo está hablando de él, del empleo. Estamos terminando un sexenio que nuestro presidente saliente le llamó el sexenio del empleo. Vamos a hacer con nuestros especialistas un balance de si esto es cierto o no. Vamos a hacer un balance de la reforma laboral aprobada el fin de semana pasado en la Cámara de Diputados. Vamos a ver si esto es bueno o es malo, si nos conviene a nosotros como mexicanos, si vamos a tener acceso a más empleos, a mejor empleos, mejores pagados. Vamos a ver qué opinan nuestros expertos. Esteban, bienvenido. Muchas gracias. Por favor, platícanos en general, ¿es bueno, es malo? ¿Nos podemos preocupar? ¿Nos despreocupamos los mexicanos por la reforma laboral aprobada recientemente? Mira, claro, fue un gran paso el hecho de que se hubiera aprobado. No había existido cambios desde hace más de 40 años. Teníamos antes la ley anterior pertenecía a una economía totalmente cerrada. Ahora somos una economía mucho más abierta en donde tenemos que ser mucho más competitivos. En nuestro país existen alrededor de 2.7% de desempleados. De este porcentaje, una buena parte son de jóvenes. De hecho, habría que hablar de que el desempleo dentro de los jóvenes de 15 a 24 años es del doble incluso del indicador general. Y aquí sí había una gran deuda de cómo incorporar a estos jóvenes que cada vez solicitan este empleo y darles una nueva oportunidad. También habría que destacar aquí, Genaro, que al mercado laboral cada vez se incorporan a mayor velocidad un mayor número de personas que piden empleo. Se calcula más o menos que son entre 800,000 y 1,000,000 de nuevos solicitantes de empleo. Oye, pero ¿entonces tú estás a favor de la reforma laboral? Yo creo que va a dar oportunidades. Creo que aquí, digamos, se dejaron también cosas de lado. Y además, habría que ubicar en este caso, Genaro, que la reforma laboral en sí misma no va a ser una panacea. Simplemente es un paso en los cambios legislativos que se quieren para flexibilizar las diferentes formas de contratación y que el peso, la velocidad o el efecto que vaya a tener la reforma laboral sobre la generación de empleos, quizás va a ser una parte y la otra parte habría que ubicarla en mejorar las tasas de crecimiento económico. México, como está creciendo con el 4%, no va a poder generar más empleo, necesitamos crecer a tasas del 6%. También otro aspecto muy importante es de que para poderlo hacer, la tasa de inversión debe dispararse del actual 23% del Producto Interno Bruto a tasas del 30-35%. Mientras eso no suceda, quizás mucho de la reforma laboral puede quedar en letra muerta. Seguro que sí. Felipe, hay una divergencia en el mercado laboral mexicano. Por un lado, miles y miles de jóvenes que cada año salen buscando empleo
y no encuentran. Y por otro lado, algunas empresas, muchas empresas buscando a gente especializada, capacitada para ciertas cosas y tampoco encuentran a esas personas con las características que ellos están buscando. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, claramente sí es un desencuentro trágico, ¿no?, entre la oferta y la demanda laboral. Hay muchos casos de empresas que requieren trabajadores, requieren empleados, no encuentran materia prima, no encuentran gente preparada, especializada. El mercado cada vez en las diferentes ramas está cada vez más sofisticado, es más complicado, más explícito, más concreto. Por ejemplo, en la parte aeronáutica hay mucha demanda, muchos puestos que no hay. Yo creo que la parte educativa es la respuesta y el acercamiento entre las empresas y la escuela, ¿no?, y la universidad. La parte técnica también se ha descuidado mucho y la orientación en general de lo que piensa la gente, las familias, también hay que cambiarla, ¿no? Generalmente los padres quieren que sus hijos sean abogados, licenciados, etcétera, contadores, y yo creo que por ahí está saturado ¿Necesitamos más mercado. ingenieros? Necesitamos muchos ingenieros, químicos, de todo tipo de ingenieros, ¿no? Sí, también la industria minera, por ejemplo, es otra industria que en México está en boga, dado los precios internacionales de los metales, y lo que todas las industrias mineras se están quejando es de que en México no encuentran el talento adecuado. ¿Qué pasa? ¿Una reforma laboral sin una reforma educativa que la acompañe queda coja, Esteban? De plano, ese sería un punto neurálgico. Habría que ver los esquemas de cómo se expandió la misma India, la misma China, en donde a esa abundancia de mano de obra barata no solamente se contentaron con eso. Además, habría que destacar aquí, Genaro, de que ningún país puede pasar a otra forma de desarrollo con pura mano de obra barata. Y esto implica pensar en una reforma educativa con una visión de largo plazo, ¿no? Con una situación donde tú bien dices, cazar las necesidades que va a tener el aparato productivo, no solamente en el corto plazo, sino de mediano plazo, y empezar a realizar, ¿no?, México, que pensamos siempre a corto plazo, ¿no, Felipe? Siempre estamos haciendo las cosas como respondiendo a lo que viene de fuera, pero no tenemos un plan. Desde la presidencia se requiere una visión de estadista. Nunca la ha habido, siempre es el cortoplacismo o el interés político. Y eso a todos los niveles, ¿no? Hasta el problema del empleo es una conjunción de varios factores. Una parte era la reforma laboral, pero yo creo que necesitamos reforma educativa, competitividad en términos de monopolios, que faciliten la contratación, pero también que se generen nuevos empleos. Y que haya competencia, ¿no? Porque lo mismo que pasa en el mercado de la industria mexicana, si también en el mercado laboral no impulsamos la competencia, pues no vamos a salir del mismo círculo vicioso en el que estamos, ¿no? ¿Qué piensas? Si no se da esa competencia, si no se logra incorporar también con mejores condiciones laborales, el otro riesgo que yo veo, Genaro, es de que esta reforma laboral, si no se acompaña con esas otras reformas que estamos poniendo sobre la mesa, pueda ensancharse el esquema de la informalidad, en donde dices, si no me conviene a mí contratarme en el sistema formal, me voy a la informalidad. Hoy es un problema explosivo, hay más de 14 millones de personas en el sector informal, y amenaza con que esta forma, digamos, de empleo pueda crecer más que la formal, ¿no? Entonces, ese es otro riesgo que había que tomar muy en cuenta. Sí, claro, es conveniente porque no pagas impuestos. Entonces, es un círculo vicioso porque la gente que está fuera de la formalidad en el mercado laboral no paga impuestos, no hay dinero para el gobierno y el gobierno no puede implementar todos los planes para que la economía siga funcionando, ¿no? Felipe, después de la reforma laboral, ¿qué sigue? ¿Cuál es la que tiene que ser prioritaria para el gobierno y para los legisladores? Bueno, yo creo que sí hay varias reformas. Y en la parte interna yo creo que las reformas son la reforma fiscal, que tanto se ha hablado, que debe de ayudar a la generación de empleo, la reforma educativa, la de la competencia. Yo creo que la reforma energética sería un gran detonador también del empleo, abrir más la economía, quitar algunos estancos que hay por ahí y facilitar, ¿no?, que la inversión sobre todo. Yo creo que es una serie de reformas. Este es el primer paso, yo creo que es un buen paso, no el mejor, pero un buen paso, y faltan hacer las otras reformas, ¿no? Y otros factores que a veces esos son los internos, faltaría ver los factores externos, donde México está
insertado, ¿no? Pero ahora si nos vamos hacia adentro, Esteban, de la reforma, hay cosas muy criticadas. Hubo manifestaciones toda la semana pasada, toma de la tribuna en el Congreso. Se critica mucho el esquema de outsourcing, que ya existe, en la práctica ya existe, pero ahora se le ponen reglas. ¿Eso está bien o está mal? Reglamentarlo se reconoce, como tú bien señalas, una realidad. Algo que no está gustando mucho es de que se está perdiendo la empresa que contrata este esquema de trabajadores. Ya no va a ser solidario como anteriormente pudiera estarse pensando que se estaba impulsando. Esa es una. La otra es de que también, digamos, se limitan, tratando de que los juicios no se alarguen. La prestación en cuanto a la demanda de salarios caídos se limita a 1 año y posteriormente nada más se aplica, digamos, una tasa de interés. Todo esto, digamos, ha generado, digamos, cierta polémica. Y aparte de esto, a mí lo que también una de las partes que más me preocupan es el aspecto de rendición de cuentas, Genaro. Mientras que este país no se rindan cuentas a los diferentes sectores del gobierno, y esto no se está aplicando, digamos, en esta reforma laboral, se dejó totalmente de lado el hecho de que los sindicatos, incluso con auditores externos, pudieran rendir cuentas de las cuotas que estaban aportando los trabajadores, ¿no? Se deja ese capítulo de lado. Aquí tiene la oportunidad el Senado de poderlo corregir. Ojalá que en este caso sí se pueda aplicar esa rendición de cuentas. Sí, se quedó fuera eso, Esteban, pero también, Felipe, se quedó fuera la parte de los salarios. Tenemos unos salarios de risa, que mientras todo sigue subiendo el huevo, el jitomate, todos los bienes básicos para los mexicanos, la depreciación de nuestro salario sigue caminando. ¿No se tocó el tema del salario en la reforma laboral, Felipe? No se tocó, y yo creo que hay una serie ahí de problemas que atoran esas reformas, ¿no? Porque es un salario mínimo, o sea, menos de eso no se puede ganar. Pero muchas cosas en la economía mexicana están ligadas al salario mínimo. Incluso las multas y una serie de cuestiones que habría que reformar para poder modificar el esquema de salarios mínimos. Y aparte la voluntad, ¿no?, de las empresas y muchos intereses creados ahí. Yo creo que en la práctica a gente relativamente preparada no le afecta mucho porque ganan 2, 3 salarios mínimos o más, ¿no? Pero sí, como referencia, sienta un mal precedente que no se haya tocado y debe de haberse tocado. Pues sí, porque se tocó el tema del empleo por hora, pero no se tocó cuánto es lo que debe de ganar de manera justa y humanamente decorosa un mexicano en 1 hora. ¿Cuánto debería ganar un mexicano por hora, Esteban? Aquí, digamos, por lo menos unos 3 salarios. No, aquí son 8 horas, ¿no? Serían 8 pesos la hora, que más o menos sería el mínimo. Eso han salido diferentes representantes del Congreso a decir que sería la parte baja, aunque aquí también dependería de las situaciones que se mencionaba de la competencia, dependería también de incorporar cuestiones de productividad para que efectivamente se hiciera efectivo el precepto constitucional de que toda persona tiene derecho a ganar un salario remunerador y que le alcance para cubrir todas sus necesidades. Pero además hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja por horas entre semana y no recibe ningún salario. Hay gente, incluso niños, que trabajan y no está reconocido, ¿no? No están protegidos. No están protegidos. Bueno, vamos a hacer una pausa en un momento más. Vamos a hablar ahora de, esto no es un problema de México, es un problema internacional. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar del desempleo a nivel internacional en Estados Unidos y en Europa. Gracias. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/elfinancieromx. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_mx, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. ¿Cómo monitorean realmente sus procesos de calidad? Es necesario pedir la ayuda de algunas compañías petroleras. ¿Cómo tratar los intereses que se están cobrando
El Financiero es más que video, es televisión. A partir de septiembre, nueva programación en vivo. Arena Financiera, donde especialistas analizarán las finanzas mundiales. Pregúntale tú, un chat en vivo en donde podrás interactuar con empresarios y líderes de opinión. Además de cierre de mercados, tiempo deportivo y resúmenes de noticia. Acompáñanos a partir de septiembre porque El Financiero es más que video, es televisión. Bienvenidos, estamos de regreso. Fuimos a una pequeña pausa. Estamos hablando del desempleo en México y ahora vamos a hablar del desempleo en el mundo. Pensamos que el problema que estamos viviendo en México es grave y es único, ¿no? En otros países están peor. En los países que antes eran un ejemplo a seguir en la economía, ahora estamos viendo que les está yendo muy mal. Estamos, por ejemplo, viendo el caso de Europa, que el desempleo, junto con el problema de deuda, se está yendo de las manos. Esteban, platícanos, por ejemplo, los niveles de desempleo en España y en Grecia son realmente preocupantes. Sí, diríamos que explosivos, Genaro. Hoy se dieron indicadores bastante negativos para la economía europea que están confirmando de que en el tercer trimestre entraron en franca recesión. La segunda en menos de 4 años, después de que en 2008 también lo habían hecho. Y hoy también la Oficina de Estadística de la Eurozona publicó que la tasa de desempleo se mantuvo en 11.4%, pero esto es en promedio. Hay países como España, como Grecia, en donde una persona de cada 4 se encuentra sin empleo. Y esto, digamos, en descargo habría que decir que por tercer mes consecutivo la tasa de desempleo parecería ser que da algunas señales de estabilizarse en 11.4%, y para España y como Grecia en el 25% de la población. Sin embargo, todavía aquí hay un largo camino por recorrer y todavía no estamos exentos de un riesgo de que en vez de salir de la recesión, esta se pueda continuar y pueda agravar todavía más el desempleo. Claro, Felipe, platicaba Esteban en el bloque anterior el problema del desempleo, especialmente en los jóvenes en México. España se parece mucho en ese sentido a México. El desempleo, especialmente en España, está siendo muy grave para los jóvenes. Para los jóvenes. Sí, francamente la gran mayoría, se habla incluso hasta del 60% de los que están desempleados son jóvenes en España. Entonces es terrible porque es la gente más productiva, la que puede generar mayor actividad y francamente es una gran decepción para ellos no contar con empleo. Yo creo que no solo es en España, en Grecia también es el mismo caso y francamente es la recesión económica lo que golpea más la actividad, ¿no? Ahora, a nosotros nos preocupa por supuesto España, que es como culturalmente nuestra hermana, pero nos preocupa especialmente Estados Unidos. Si Estados Unidos ya sabemos que estornuda a Estados Unidos y a México le da la pulmonía. Y hay muchos indicadores en las últimas semanas, en los últimos meses, que indican una franca desaceleración en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué va a pasar con el empleo en Estados Unidos? Con el empleo de los mexicanos que radican allá y que van buscando una mejor oportunidad para claro. Vivir. Mira, sí, la verdad, la cuestión del empleo es multifactorial, ¿no? Hay muchas cosas que estar observando. Ciertamente el caso de Estados Unidos no es el de Europa. Europa sí, francamente, está en una clara recesión y probablemente pudiera profundizarse, ¿no? En Estados Unidos no están en recesión, pero están en riesgo de estancamiento o incluso de caer en una eventual recesión. Los indicadores han estado mixtos, no han sido uniformes. Recientemente los datos de la actividad manufacturera, por ejemplo, en las áreas de Chicago, de Nueva York, de Filadelfia, han sido a la baja. O sea, no están creciendo, van reduciéndose y eso significa menos empleos. Yo creo que es por eso que la Reserva Federal implementó la política del Quantitative Easing 3, ¿no? Una nueva medida de relajamiento monetario para tratar de motivar vía la tasa de interés y la actividad productiva la reactivación del empleo. Pero mientras eso realmente a gente nueva o de ya no despedir, en esta semana hemos tenido noticias de varias empresas que están implementando recortes futuros muy fuertes, ¿no? ¿no? El tercero en discordia es México, que está claramente pegado en su economía, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo le pegan los migrantes a la gente